Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, les damos la más cordial bienvenida. Hoy nos acompañan en el presidio la magistrada Marta Patricia Torres Osorio, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado. La doctora Leticia Catalina Soto Acosta, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. El diputado Jorge Aurelio Álvarez Cruz, presidente del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí. El licenciado Fernando Sánchez Lárraga, director de la Facultad de Derecho. El maestro José Martín Vázquez Vázquez, consejero presidente del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Damos paso a la conferencia magistral a cargo de la doctora Leticia Catalina Soto Acosta, de la cual les mencionaré parte de su currícula. Ella es egresada de la Facultad de Derecho con mención honorífica por la Universidad Autónoma de Zacatecas, maestra en Derecho por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, aprobada con mención especial. Su doctorado por el Instituto Internacional de Derecho y del Estado por la Universidad Autónoma de Zacatecas. En su experiencia laboral, ha sido jefa del Departamento de Procesos de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, presidenta del Consejo Tutelar para Menores en el Gobierno del Estado de Zacatecas, directora general y subdirectora operativa del Sistema DIF estatal, secretaria ejecutiva del Comité Nacional de Desarrollo Comunitario, coordinadora nacional de promotoras sociales voluntarias en el Instituto Mexicano del Seguro Social, abogada postulante en los bufetes Soto Acosta y Carrillo Gamboa, directora jurídica de la Secretaría General de Gobierno, directora de Asuntos Jurídicos y Procesos Legislativos en el Poder Legislativo del Estado y actualmente consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de San Luis Potosí, de Zacatecas. En sus actividades académicas, actualmente es catedrática de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Zacatecas. Ha sido docente en diversas instituciones públicas y privadas en las materias de Derecho Penal, Derecho Constitucional y Derecho Electoral. Ha publicado artículos en revistas, libros especializados en temas electorales y de Derecho Procesal. Ha colaborado en diarios locales y en revistas nacionales. Sin más, presento a ustedes a la doctora Leticia Catalina Soto Acosta. Gracias. Gracias, buenas tardes. Pues en principio yo quisiera agradecer muy cordialmente la posibilidad de estar frente a ustedes y de saludar a quienes me acompañan esta tarde para platicar de este tema que nos interesa a todos y a todas. Saludo con mucho aprecio a la magistrada presidenta del tribunal. Gracias por acompañarme, magistrada, un honor. Desde luego al señor director de la Escuela de Derecho, gracias maestro Sánchez Lárraga por estar aquí. Al diputado, que me parece fundamental que nos acompañe, el diputado Jorge Aurelio Álvarez Cruz, y desde luego a mi amigo el presidente del Instituto de este estado vecino de San Luis Potosí. Muchas gracias, maestro, por invitarme. Y me acompañan en esta tarde dos integrantes del Consejo General de Zacatecas, el maestro Luis Gilberto Padilla Bernal y el ingeniero Samuel Delgado Díaz, consejeros electorales. Les he pedido que me acompañen esta tarde ante ustedes porque al final de cuentas, como ustedes saben, el trabajo que realizamos en los consejos electorales locales y en el propio Instituto Federal Electoral es un trabajo colegiado en el que vamos construyendo todos juntos las disposiciones, en este caso
reglamentarias respecto de las candidaturas independientes, y por esa razón, además de que en el caso del maestro Luis Gilberto Padilla Bernal se trata de un decano de la Universidad Autónoma de Zacatecas, maestro de Derecho Electoral desde hace más de 20 años, lo cual habla pues también de la garantía y de la solidez del trabajo jurídico que estamos realizando en el Instituto Electoral. Gracias por acompañarme, consejeros. Yo quisiera comenzar señalando cómo fue la reforma a Zacatecas y por qué estamos en este momento en esta encrucijada electoral. Generalmente decimos, los que trabajamos en el área electoral, que ningún proceso electoral es igual y que cada proceso electoral tiene sus particularidades, pero en esta ocasión estamos en un escenario en donde hemos sido llamados como órgano electoral a realizar una tarea nada fácil, y les comento por qué. Como ustedes saben, las candidaturas independientes en nuestro país han tenido varias etapas de regulación. De 1824 a 1911 no estaban reglamentadas, pero se presentaban candidatos de manera independiente. Además, recordemos que no estaba ni siquiera regulado el derecho de votar la ciudadanía de manera universal. No todos los ciudadanos, no todas las personas mexicanas se consideraban como ciudadanos o ciudadanas, sino únicamente los que tenían ciertas características especiales, como por ejemplo ser propietario de tierras o contar con una riqueza especial. Eran quienes podían ejercer el derecho al sufragio y por lo tanto quienes podían ser votados. De 1911 a 1946 se dio el reconocimiento formal a las candidaturas independientes, es decir, un ciudadano sin la intervención de un partido político podía solicitar el registro como candidato. Sigo hablando desde luego en masculino porque, como ustedes saben, hasta 1953 las mujeres no fuimos consideradas como poseedoras de la ciudadanía plena. De 1946 a 2007 se suprimió a las candidaturas independientes de la legislación federal. La ley electoral de 1946 la suprimió de manera formal. La reforma del 2007, como ustedes saben, tras esta discusión respecto de la solicitud de Jorge Castañeda de ser candidato independiente, la decisión del constituyente permanente fue elevar la prohibición de las candidaturas independientes a rango constitucional. Y entonces se señaló a partir de esta reforma que era derecho exclusivo de los partidos políticos registrar a los candidatos para contender en los procesos electorales. En el 2012, como ustedes saben, tras una larga discusión, se reconoce constitucionalmente al reformarse el artículo 35, la fracción segunda, el derecho a la candidatura independiente. A partir de esta reforma, lo que ha sucedido es que en principio se genera una tensión constitucional, porque si bien es cierto que el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a presentarse de manera independiente como candidatos o candidatas, lo cierto es que el artículo 116 de la propia Constitución, que es el que establece las disposiciones que los estados de la República deben de prevalecer, deben de respetar en materia electoral, en el 116 se quedó el derecho exclusivo de los partidos políticos para presentar candidatos y candidatas. En ese sentido, se crea una antinomia constitucional, existe una tensión entre dos disposiciones de la Constitución que, por supuesto, ha sido llamado ya el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su revisión. A partir de esta reforma del artículo 35 y considerando que un artículo transitorio de esta reforma establece que la Federación y los estados tendrán un año para modificar sus legislaciones locales
y poder adaptarlas a la reforma constitucional, es que comienza la reflexión en los órganos locales, en los congresos locales y en los institutos electorales del país respecto de cómo asumir esta obligación de reformar las leyes para dar cabida a las candidaturas independientes. El propio transitorio establece la obligación de la Federación de reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para dar cabida a las candidaturas independientes. En ese sentido, lo que teníamos en Zacatecas hasta el 6 de octubre del año pasado era este marco jurídico. Desde luego, una agenda legislativa que incluía la reflexión respecto de si era necesario o no incluir las candidaturas independientes para este proceso electoral 2012. Había diversas posiciones. Algunos pensaban que como no estaba reformado el 116 no era posible dar cabida a esta figura. Algunos otros señalaban que por estar el 35 vigente otorgando el derecho había que incluirlas. Y una de las posibles soluciones es la jurisprudencia que emitió el máximo Tribunal Electoral en la elección federal 2012, que como ustedes saben señaló de manera puntual que y esto haciendo una interpretación a los tratados internacionales cuando se presentaron varios aspirantes a candidatura independiente a presidente de la República. ¿Y qué dijo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Dijo que si bien es cierto que el derecho a participar como candidato independiente es un derecho de configuración o de piso constitucional, de base constitucional, su configuración tiene que ser legal. Es decir, en la ley tienen que establecerse las formas, los requisitos, los tiempos mediante los cuales el candidato independiente puede acceder a esta candidatura. En ese sentido, la respuesta, digamos, inmediata es que si en algún estado existe la figura de la candidatura independiente regulada en la ley, entonces la figura tiene ya una regulación normativa a nivel de ley y por lo tanto debe de ser aplicada. Pero si no es así, a pesar de la reforma al 35 constitucional, no habría posibilidades de que participara. Y esto es así porque debemos de recordar que en materia electoral nos son obligados varios principios constitucionales y uno de ellos es el de la certeza jurídica. Quienes compiten en un proceso electoral deben de conocer claramente cuáles son las reglas. Y no debemos de perder nunca de vista que en el caso del candidato independiente se trata de un competidor más, que debe de tener reglas claras y exactas para saber cómo va a competir, cuáles son los derechos y las obligaciones que tiene y cuáles son las formas y los tiempos en los que debe de presentarse en esta competencia electoral. A partir pues de esta discusión, en Zacatecas el Congreso del Estado se encontró dividido en la posición respecto de si incluirlas o no. Quiero comentarles que el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de Puntos Constitucionales del Congreso de Zacatecas, se aprueba el dictamen en lo general sin la inclusión de las candidaturas independientes. El dictamen no las incluía. Sin embargo, hubo una reserva a un título de la ley electoral por parte de un grupo parlamentario y a partir de ahí se discutió en lo particular, en esta reserva del título, no de un artículo, sino se reservó un título, lo cual fue motivo de la acción de inconstitucionalidad y había quien señalaba que el procedimiento